sería el dedo mediano. Y aquí pues los dígitos, ¿no? La diferencia entre un artiodáctilo y un perisodáctilo, que este es el tercer dedo. Y este, si esto fuera medial, este sería el tercero y este sería el cuarto. La diferencia con artiodáctilos. Los artiodáctilos van a caminar sobre el tercero y el cuarto dedo, ¿sí? Con una cara axial, mientras que perisodáctilos, el eje, el centro del miembro de apoyo es el tercer dedo. ¿Entendido eso? ¿Entendido sí o no? ¿Quién no entendió? ¿Cómo? ¿Otra vez qué parte? ¿Qué parte? La diferencia entre artiodáctilo y perisodáctilo. El artiodáctilo apoya sobre el número par, 2 dedos, y el apoyo se da entre el tercer y el cuarto dedo, siendo el eje, el centro, una línea axial, ¿no? Miren que no hay nada en el centro de apoyo. El perisodáctilo apoya sobre 1 o 3 dedos, siendo el centro, el eje del apoyo, el tercer dedo siempre. ¿Se dieron cuenta? Con la danta, con el rinoceronte. Y en el caballo, que nada más tiene uno, pues es el único dedo que apoya el tercer dedo. ¿Listo? ¿Mejor? ¿Más claro? Bien. ¿Desde dónde empieza ese registro? Entonces hace 60 millones de años se puede considerar lo que sería, entre comillas, el primer caballo. Entre comillas, ¿no? Porque no es un caballo. El primer o la primera especie directa en la línea evolutiva del caballo moderno. ¿Listo? Esa es más o menos la línea, y esa es de por acá. El Hyracotherium, conocido también como Eohippus en el Eoceno, que se traduce como el amanecer del caballo o el caballo del amanecer, bueno, ¿sí? Ese tipo de cositas. Van traduciendo hasta llegar al género Equus como tal. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es cómo va evolucionando ese apoyo, esa mano, de ir caminando como un perrito y un gatito a terminar caminando como un caballo. Cuando lleguen allá a la anatomía no van a tener problema con esto, porque es algo con lo que me he dado cuenta que tienen problema, porque para uno en la cabeza ha tenido que 18, 15, 16, 20, 25 años de creer que todos los animales caminan así, con la planta, con la palma. Un momento a otro llega otro, no es que caminan es así. Es un choque ahí que yo vine a entender esto y les digo en maestría, porque a mí en pregrado esto no me lo explicaron. Simplemente el nombre y digan cómo se llama y ya. ¿De dónde surgió? De Norteamérica. Se pasó hacia Eurasia por el estrecho de Bering, y después, ¿qué pasó? Que aquí apareció la melafauna, ¿no? Entonces los mastodontes, por competitividad, pero en Eurasia tuvo un buen nicho para proliferar, llegando hasta África, hasta el norte de África, donde pues ya de ahí terminó su evolución, ¿no? Dele para adelante. Después volvió a América, ¿con quién? Se fue siendo así chiquitico y volvió ya así, como nadando. Los españoles los trajeron, ¿no? Y pues obviamente es un animal muy adaptable. Bien, entonces vamos a hablar primero. Dele otra vez. El Hyracotherium, conocido como Eohippus, caballo del amanecer. Ahí está. Registro fósil de hace 60 millones de años. Miren, esto creo que lo hablamos algo este fin de semana, ¿cierto? Brachydipson, mono, heterodontos, diphyodontos. Alcanzamos a comentar algo de esto. Era un animal digitígrado, no era un bulígrado, de otra vez. Miren el tamaño respecto al no este, sino este. Una alzada de 30-40 centímetros, era un perrito criollo chiquito. Bien. Era más de montaña, de monte. ¿Listo? Ramoneaba. O sea que era como más o menos las cabritas, entonces no era tan así concito. Y los dientes eran braquidontos. ¿Qué quiere decir braquidontos? Que era de coronas cortas, coronas bajas, no resistentes al desgaste. Cuando un animal es ramoneado busca mucho brote, mucha hojita fresca, mucha hojita tierna. Entonces no está adaptado para comer pasto. Miren el cráneo. ¿Bien? Sí, algo siconcito, no tanto como el caballo. Las órbitas están hacia laterales y miren la órbita abierta. Esta órbita es como la de quién. ¿Perro? Como la del perro, la del gato, la del cerdo, no es como la órbita del caballo. Bueno, dele para adelante. Devuelva. Quiero que vean una cosa: en la arcada dentaria prácticamente toda la boca llena de dientes, ¿no?
no había un diastema. ¿Listo? ¿Se acuerdan del diastema? No, ¿Qué es el diastema? El espacio entre los dientes, ¿no? ¿Qué va en el diastema? El freno, ahí se coloca el freno. ¿Listo? Esto era la mano. ¿Eso no se hace con el asiento? ¿El asiento del freno? Sí, los asientos, pero creo que los asientos es donde va, ahí atrásito donde queda. Disculpe, hay un procedimiento que hacen donde buenamente revientan ese asiento. ¿Qué pasa después? Pero es cuando quitan el diente de lobo. No, cuando quitan el pedazo de tejido, que se cortan el freno, cuando son muy importados. Porque es que eso es una callosidad, si no estoy mal. Hablan y ya van a frenar, ¿no? Es lo que dicen. Yo la verdad lo he visto y también he visto cuando les quitan las dichosas habas que quedan muy sensibles a la colocada del freno. Bueno, son unas hiperkeratosis que van por comer comida muy lignosa. Pero eso es en odontología. Ya, pero no les basta el diente cuando no pueden comer, digamos, el concentrado. Bueno, pero eso sí ya es odontología, pues las habas son callosidades en el paladar blando. En odontología lo que se hace es formar las oclusiones, lo que hacen es dejar la superficie de oclusión lisa, pero eso es más que todo es por comer mucho concentrado, por no tener desgaste. Pero entonces lo hacen para que pueda seguir comiendo. ¿Listo? Esas malas oclusiones, si no se hace eso, pueden terminar en cólico. Miren cómo apoyaba. ¿Cuántos dígitos? ¿Seguro es el dígito? Paradígito. ¿Está el primer dedo? No. Entonces vea, carpos, segundo, tercero, cuarto y quinto, metacarpo. ¿Dónde estamos? Acá en estos huesos. ¿Listo? ¿Sí se ubican ya? Y estos son los dígitos, y apoyados sobre el segundo, tercer y cuarto dígito. ¿Listo? Como era chiquitico, atrás tenía los tres, generalmente ramoneaba, separada sobre sus paticas, es lo que se cree, comía de esa forma. Bien, entonces pónganle cuidado, con colorcitos está todo lo que ya prácticamente desapareció en un caballo moderno. Bien, ya se van dando cuenta cómo va cambiando. Dele para adelante. 30 millones de años ya aparece el Miohippus. Por presión, por selección, las especies o los animales que salieron a pradera fueron teniendo ventaja, algunos un poco más grandes siempre. ¿Y qué pasa cuando un animal sale a pradera? ¿Vive solo? No, tiene que estar en manadas, ¿no? Uno es que cuida, entonces empezó a juntarse en manadas, dele para adelante. Bien, ya un poquito más grande, ya 45-60 centímetros. Bien, no se alcanza a ver ahí, sigue el apoyo sobre el tercer dedo, dele que sigue siendo braquidonto. ¿Listo? Miren aquí, este es el del pie. Ya que vemos que los aunque existe, digamos, el segundo y el cuarto dedo, ya no son dedos como tal, sino que son paradígitos y empiezan a iniciarse en posición más palmar y más plantar, más hacia atrás. Y miren la formación que tiene, por ejemplo, el metatarso, en este caso, más delgado, más pequeño. Bien, ¿vale? Este es el dedo de la mano. Miren, el quinto dedo ya desapareció, pero se mantiene el quinto hueso metacarpiano. Entonces cuando lleguemos allá se van a dar cuenta que los caballos está el metacarpo y el metatarso. El quinto no aparece, pero el quinto puede aparecer en caballos de tiro. ¿Cuáles son los caballos de tiro? Caballos grandes, belga, percherón, el shire, que lo que hacen es de tiro, tienen muy grandes, mucha musculatura, y a veces se sacan radiografías de esta zona y aparece un pequeño huesito ahí. Es el quinto hueso metacarpiano. Por vestigio evolutivo se mantiene que termina en esta. Pero el metacarpo, ya de dedos no hay nada. No van a confundir el metacarpo con el dedo. ¿Entendido? Metacarpo, dedos. ¿Claro? ¿Está claro? Todo bien, metacarpo y los dedos. ¿Listo? Bien. Metacarpo, ahí está el quinto. Quinto, cuarto, tercero y segundo. Del primero no hay nada. Del primero lo único que queda es una callosidad acá de lo que sería el casco, que es el espejuelo. ¿Listo? Lo que sería la uña del primer dedo, dale para adelante. Siguen siendo braquidontos y estos son dibujos de los fragmentos de mandíbula que hay. O sea, seguía siendo muy tiernito, de comer muchos brotecitos tiernos. ¿Listo? Dele. El Meriquipus, ya un poco más grande, un tamaño más o menos ya más grandecito, ¿no? Bien, y miren en la mano, ya aunque
siguen existiendo, ahora sí que menos son funcionales, ¿no? Ya los metacarpos y los dedos ya son mucho más palmares, mucho más pequeños y ha subido su tamaño, seguía siendo braquidón, ya aparece hace 20 millones de años. Dele pues. Ahí tenemos la mano del Miohippus, el pie del Miohippus y el pie del Merychippus. Mírenle cómo ha disminuido el tamaño y cómo prácticamente no se ven los metatarsos, en este caso porque están plantar. Y los deditos pues más chiquiticos, cada vez haciéndose menos funcionales. Bien, selección simplemente pues natural, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? Probablemente los que nacían sin estos no se enredaban, corrían más rápido, ¿sí? Por algún motivo tenían el dedo central más desarrollado, corrían más rápido, escapaban de los depredadores, se reproducían y le daban esa característica. Bien, así es que funciona la evolución al azar. Al azar. No es que esté buscando eso, pero pues es el modelo que va sirviendo. Dele. Ya aparece 10 millones de años, ya mire, 1.3 metros de alzada, más o menos un poquito más pequeño que un caballo criollo. El caballo criollo mide entre 1.40 hacia 1.50 de alzada, 1.60, ya un caballo muy grande. El caballo criollo es un caballo pequeño, de hecho se considera como un tono. Bien, pero miren que ya no tiene dígitos. Bien, la alzada 1.30. ¿Y qué pasa con los dientes? Ya son ipsodontos. Al crecer, ¿qué le tocó hacer? ¿O qué pasa al crecer? El hocico tenía que ser más largo. ¿Listo? Y al ser más largo ya empieza a comer del piso, ya empieza a comer pasto. El pasto es muy duro, el pasto desgasta los dientes, entonces en los dientes tuvieron que volverse ipsodontos. Dientes de coronas que van creciendo permanentemente resistiendo el desgaste. Por eso es que se da la cronometría dentaria, porque el diente se va desgastando y las superficies oclusales se van viendo distintas figuras que van mostrando la edad del animal. ¿Bien? El pie del Merychippus y el pie del Miohippus, mírenlo. Miren los dedos, pero aquí ya no hay dedos, pero sí se mantienen los metatarsos y los metacarpos, ¿listo? Sí se mantienen, pero ya no están los dedos. ¿Vale? Este ya es el cráneo. ¿Qué le pasó a la órbita? Miren, cerrada. Fosas craneanas formadas, ¿no? Miren, ¿cómo llama este foramen? Foramen infraorbitario. Fosas craneanas bien profundas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya empiezan a aparecer músculos que van a ayudar a los movimientos faciales más desarrollados. El caballo agarra el pasto con los dientes y con los labios, ¿no? Entonces tiene músculos muy móviles en los labios, son muy móviles en él. Y ya parece que al estirar el hocico, estiró el hocico, pero no aparecieron más dientes. Entonces, ¿qué apareció? ¿Un qué? El diastema, ¿no? Probablemente, pues, si se mantiene la misma relación que hay con caballos, este fuera un macho o una hembra. Si esto fuera un caballo moderno, sería un macho o una hembra. Mírenle las patas, no, mentiras. ¿Qué sería? ¿Quién dice hembra? ¿Quién dice macho? Un macho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el colmillo. El colmillo es característica de los machos. Hay hembras que pueden tener, sí, pero no es deseable, ¿no? Pero cuando una hembra tiene un colmillo, no es deseable. Los productores dicen que esa hembra no hay que reproducirla, que porque supuestamente va a tener problemas de carga. No sé, yo el caballo es de caballos muertos, ¿listo? Pero el colmillo es de machos. Me dijo mi profesor de razas, alma bendita, la hembra tiene que tener cara, la yegua tiene que tener cara de yegua. Alma bendita de él. Acá, por aquí, a veces aparece. Los ecus modernos, entonces tenemos el caballo mongol, sí, el de, este nombre todo raro, caballo de Przewalski, es ese caballo de los hunos con el que invadieron toda Eurasia. Bien, eran caballos muy rapiditos y muy resistentes de las estepas mongolas. La cebra es Ecus. Tenemos también los burritos y el caballo moderno, ¿no? Son todas las especies de Ecus que hay, ¿no? Bueno, dele. Y esta comparativa
es importante y que la tengan clara. ¿Qué? ¿Le da pena a usted preguntar que la otra No, levanta la mano? ella lo que yo me lo decía. Precisamente sobre lo de los ipsodontos, ¿cuál era como tal? Que los dientes se mantenían en constante. Los dientes, la corona está en crecimiento. Y las superficies oclusales van desgastándose y el crecimiento es para contrarrestar ese desgaste. Los braquiodontos no. Los perros van y empiezan a morder piedras y se les desgastan los dientes, les van a crecer más. Ustedes también. ¿Sí conocen gente que bruxa? Por allá cuando tienen 50 años están con los dientes desgastados. Es un problema. Si alguno de ustedes bruxa, tienen que mirar eso. Porque no nos van a crecer los dientes. Bien, acá. Entonces, ¿qué tenemos? Un radio. Un radio. Lo que está en colores en el humano es lo que se mantiene en el caballo. ¿Listo? Entonces tenemos el radio, la ulna es muy proximal. La ulna es muy proximal, tenemos los carpos. Los metacarpos, miren, este sería el segundo y este sería el cuarto. ¿Dónde están? Mírenlos ahí, hacia palmar y hacia plantar. Si son plantar, serían metatarsos, palmar serían metacarpos. Están. El tercer hueso metacarpiano, que es el hueso de la caña, le dicen en la región de la caña, es el más importante, mírenlo. Y todas las tres falanges del tercer dedo. ¿Qué pasó con lo que no está en colores? Desapareció en el caballo. ¿Listo? Entonces esta imagen se me hace como el resumen de todo. Tengan en cuenta esta imagen, no van a tener problemas cuando tengan que aprender eso. ¿Listo? ¿Sí queda claro eso? Miren que no es difícil, no es complicado. Los caballos actuales también son ipsodontos. Claro. Los caballos son ipsodontos. Las vacas son ipsodontas en premolares y molares, menos en incisivos inferiores. O sea, la corona no se desgasta, lo que se desgasta es como la superficie. La superficie oclusal se va lijando, pero va creciendo. ¿Sí? Va creciendo, va creciendo. Por decirlo así, no nunca está generando como un desgaste, como una parte central. El desgaste es aquí arriba en la superficie oclusal, pero va subiendo, va generándose más corona. Por eso es que se ven las distintas formas en la superficie y sirven de cronometría dentaria. ¿Bien? Las vacas en premolares y molares. ¿Qué? Vacas ipsodontas en premolares y molares. Sí. ¿Entendido esto? Los roedores son ipsodontos en los incisivos. ¿Qué? Pues digo roedores y yo tengo un hámster, así se llama. ¿Cómo se llama? Taylor. ¿Terio? Taylor. ¿Taylor? Como Taylor Swift. Ah. Dele. ¿Sí? Bueno. Bien, resumen, miren. Del Oipus a Decus actual. Las distintas posiciones más el diente. Vean. Apoyo de 3 dedos con un paradito. Apoyo de 3 dedos. Hay braquidonto. Apoyo del tercer dedo con 2 paraditos. Apoyo del tercer dedo sin paraditos y ya son ipsodontos. Apoyo del tercer dedo y ya todas las coronas ipsodontas, ¿no? Ya un animal hecho para comer pasto, para comer forraje. ¿Bien? Todos los dientes. Dele. Otro resumencito. Bien. Párelo ahí. Eso ya la mía. Dele para atrás. Eso es donde vamos. ¿Listo? ¿Ya? Este es más avispado. Aproveche que me toca. Digamos con esta que no es que sea muy chévere, pero pues por lo menos tiene algo, ¿no? Ahí están las comparativas de los esqueletos apendiculares. En este caso tomo de referencia el caballo, como generalmente hacen todos los libros de anatomía. Entonces desde el rojo hacia distal es el esqueleto apendicular, lo que vamos a ver, empezar a ver este sábado, ¿listo? Entonces vamos a hablar de miembro torácico, vamos a ver desde la escápula, bien, la escápula acá del humano, bien, escápula, el húmero, el esqueleto del antebrazo, con el radio y la ulna, los carpos, los metacarpos y las falanges digitales de la mano. Falanges digitales de la mano. Es una redundancia, las falanges de la mano. Hueso coxal, el esqueleto del muslo o el fémur, la patela, un hueso samoideo en la rodilla,
el esqueleto de la pierna o esqueleto plural, donde encontramos la fíbula y la tibia, los tarsos acá, donde estaría el tobillo y el talón, ¿sí? Los huesos del tobillo y los huesos del talón, los metatarsos, los huesos del pie, y las falanges del pie. ¿Listo? Siempre son 3 falanges, ¿bien? Por cada dedo funcional, ¿entendido? Cuando hablo de dedo funcional me refiero a los dedos de apoyo. Bien. En el perro, por ejemplo, el primer dedo de la mano va a tener solo 2 falanges, en nosotros también, pero no es funcional porque no apoyan con él. En nosotros es tremendamente funcional, ¿no? Entonces estoy hablando de cuadrúpedos. Dele para adelante, dele para adelante. Bien, esto es columna, nosotros ya la vimos la columna, vimos las curvaturas, ¿no? Que jodimos como media hora con... ¿Y cómo es? Convexo, cóncavo, convexo, si hablamos desde dorsal, ¿no? Esto es la nucal, la cervicotorácica y la lumbosacra. ¿Listo? Dele. En humanos, en humanos pues tiene esta posición normal, ¿no? Por eso es que le hicieron la radiografía de las momias esas de los extraterrestres chiquitos. ¿Será falso? Qué Es ternura. una columna toda derecha así, es un... no sé. Lástima, yo sí quisiera que llegaran y acabaran con todo, bueno. La posición, y aquí es importante porque en articulaciones vamos a ver unos ligamentos tremendamente importantes, sobre todo en grandes animales, por ejemplo el ligamento nucal. ¿Qué estuvimos hablando del ligamento nucal cuando hablamos de qué hueso? ¿De qué? Del occipital. Del occipital. Del occipital, porque se está insertando en la protuberancia occipital externa, de una porción funicular y una porción laminar. Estos ligamentos son muy importantes y en caballos son tremendamente importantes porque hacen parte de la maduración para saber cuándo el animal es apto para ser montado. Cuando miremos el radio les voy a mostrar más exactamente, pero por ejemplo se hacen estudios de la epífisis distal del radio. Cuando esa epífisis cierra, el animal ya maduró sus huesos y sus articulaciones y ya se le puede poner un jinete encima. Eso ocurre dependiendo de la genética más el ambiente entre el año y 2 años y medio y 3 años de edad. ¿Listo? Es más o menos antes, no que a los 2 años y medio, no que a los 3 puede estar seguro. Si se cierra la fisis del radio, ya maduró todos los huesos y de por sí ya esos ligamentos están maduros y soportan. ¿Bien? ¿De qué depende esa maduración de ligamentos? De las hormonas. ¿Listo? Las cuestiones hormonales. Ya el animal maduró físicamente. Este ligamento nucal que está acá, que lo vamos a ver en la próxima clase práctica con estos otros ligamentos, los interespinosos, longitudinal dorsal, longitudinal ventral y ligamento amarillo, que están en todas las especies, y los intertransversos, por ejemplo, son tremendamente importantes para mantener la estabilidad de la columna. Si estos ligamentos llegan a laxarse, se ocurre lo que se conoce como el caballo pando, que es que está cóncavo, que se aprendí. El caballo cóncavo acá es porque empiezan a laxarse esos ligamentos y la columna pierde su tono y se pierde la tonicidad. Caso interesante, digamos, a nivel del caballo es que la cruz está a la altura de la el anca es acá, se la agrupa, porque está en medio, ¿sí? Generalmente va a la misma altura, dele para adelante. Bien, ahí está ese ligamento, que si se dan cuenta es un solo ligamento. Ligamento supraespinoso, va por los procesos o dorsal los procesos espinosos de todas las vértebras desde el sacro, y cuando terminan las vértebras torácicas se llama ligamento nucal y presenta una porción funicular o cordón de la nuca y una porción laminar que ayudan a mantener la cabeza erguida. Ese ligamento más los músculos del cuello, por ejemplo, se cuidan bastante genética y para trabajar en caballo criollo, porque pues hablan de que el caballo criollo tiene que tener un cuello musculoso corto y de manera el cuello de cisne, ¿no? Y hay unos que le dicen que nace con el cuello invertido, creo que es que nace con el cuello así todo flaco hacia adelante. Eso no les gusta a los criadores. Eso se puede mejorar si se fortalece ese tipo de ligamentos y de músculos. Miren cómo entonces esta región cervical dorsal tiene ese ligamento y al lado y lado tiene músculos, los músculos de la tabla del cuello, que sirven por ejemplo para aplicar inyecciones. Listo, en esa región. También se aplican en el anca, ¿no? Dele. Los movimientos que les decía en la clase de columna, movimientos de flexión de columna, esto es flexión, ¿listo? Y extensión. Bien. Flexión y extensión de columna, ¿no? Entonces cuando va a comer la extiende, acá por ejemplo flexionó la columna cervical,
Listo, en ese caso. Miren los puntos de apoyo que hay y las fuerzas que va a resistir. Esto es algo sobre biomecánica equina, que es una vaina mucho más compleja, pero pues yo les doy esto en un momentico, pero no hay tiempo para hablar de más en la parte de la biomecánica equina. Estos trabajos son chéveres de hacer. Si aquí hubieran caballitos se podrían hacer, pero no hay caballitos, y creo que hay 2 caballitos en las brisas, hay que pedirle permiso a no sé quién, no sé para verlo, pero para que los vean, ¿no? Es pintar los huesos, pintar los ligamentos, y a medida que uno va viendo cómo el caballo se va moviendo, pues va logrando entender cómo esos mismos músculos, esos ligamentos se van moviendo. Miren aquí la elongación del mismo ligamento nucal, y aquí cómo llega a flexionarse, y miren cómo es importante para sostener cabeza. Ese ligamento, vuelvo insisto, se van a dar cuenta, y la funcionalidad también que tengo yo para explicarlo es cuando en el toreo al toro le ponen la pica, le ponen las banderillas, intentan dañar ese ligamento. Entonces, ¿qué pasa con la cabeza? Cae. Se pierde esa biomecánica. Sin devolver un momentito. Se devuelva. Sí, pues no devuelvo. Se imaginarán que si se corta acá, la cabeza va a caer, y va a caer también en el trasero. Miren cómo está conectado de cabeza al sacro. Le tienden a tirar a molestar acá y a dañar, a romperlo. Eso va a hacer que la cabeza caiga y no va a poder. Devuélvalo. Tienen que, para levantar la cabeza, no, para adelante, perdón. Para levantar la cabeza, ¿qué pasa con esta región? Se contrae. Entonces, al romperse no va a poder ni contraer acá, ni extender columna lumbosacra, ni extender cabeza, ni flexionar región cervical. El animal pierde la capacidad de defenderse con sus cuernos. Eso es lo que se busca con el maltrato que le hacen al animal previo a que lo maten. Mejor dicho, no vamos a hablar de sacrificio, sino que lo maten. Hay autores que correlacionan esta posición de ese ligamento en un caballo, principalmente en un caballo, y en una vaca también por el tamaño, con un puente colgante. El puente colgante tiene tensión acá, va, y tensión acá. Se rompen estos cordoncitos y se cae. Lo mismo pasa con ese ligamento nucal, se pierde la biomecánica, ¿no? Miren, desde donde va hasta donde va. Las fuerzas ocurren cuando se pone un jinete, ¿no? Miren. Lo rojo es cuando tiene peso, lo verde es cuando no hay peso. La estabilidad de la columna es tremenda en esas articulaciones. Bien, las articulaciones, entonces las articulaciones, no devuelvo el mundo. Que no encontré la que era, pero bueno. Las articulaciones, lo que ustedes van a tener que buscar son las superficies extensoras y las superficies flexoras. ¿Listo? Asimismo, pues van a lograr entenderlas mejor. Por ejemplo, acá tenemos todo el miembro torácico en extensión. Extensión de hombro, de codo, y en este caso, extensión de hombro, flexión de codo, extensión de carpo, extensión de dedos. Cuando algunas se extienden, otras se van a flexionar. Si no entienden eso ahorita, tienen que leer un poquito más, pero lo van a entender mejor con las piezas o moviendo el perrito de la casa para que vayan mirando, cojan, lo extiendan, lo estiren, lo tengan. Acá tenemos entonces estas articulaciones. Esto es flexión. Bien, esto es flexión. Flexión es cuando disminuimos el grado de la superficie flexora. Se disminuye el ángulo de la superficie flexora. Entonces el agarre, para hacer agarre, empezamos flexionando. Bien, flexionando. Es como el movimiento natural, digamos. Bien, hacia donde está la articulación hecha para disminuir el ángulo. ¿Bien? Esto es extensión. Mandar la articulación a 180 grados. Normalmente en las especies, sobre todo en el caballo, sería normal cuando está en cuadripedestación en estática que hay una hiperextensión. ¿Listo? Entonces, esto es flexión, mírenme la mano. Esto es flexión, esto es extensión y esto es hiperextensión. ¿Bien? ¿Cómo? Sí, exacto. Acá tenemos 180 grados. Como está mi superficie flexora, yo aquí nunca voy a agarrar nada, pero aquí sí. La superficie de agarre puede decirse que es superficie flexora, pero esto es hiperextensión. Estoy hiperextendiendo falanges, carpo, ¿listo? Y metacarpofalángica. Si hacen eso, y háganlo con fuerza, y si háganlo así, cojan así, ¿listo? Van a sentir que hay una tensión, porque la articulación no va a estar hecha para eso. Bien. Háganlo. Juventud. Allá le dolió a quién, le dolió a María José. Le dolió a Jacob. Sí, David. Sí, esos son movimientos de extensionamiento.
¿Cómo? Cuando está en carrera. Cuando el caballo está en carrera, hiperextiende, extiende, flexiona, hiperextiende. Ahorita tengo una imagen de unos fotogramas de caballos en... Pero sí, cuando está en marcha, en rocha, no está hiperextendiendo. Generalmente siempre hay hiper... Mire, mira aquí cuando va a caer. Y cuando cae, siempre es una hiperextensión. ¿Listo? Esto es un caballo en estática y es un caballo caminando. ¿Listo? Siempre hay todos los movimientos juntos, que hayan más exagerados que otros dependiendo del paso, obviamente. Dependiendo del paso, Pero es que más. hay algunos que atacan los pavimentos con pinza, digamos, es un defecto que Ah, bueno, pues eso sí ya es que lo han puesto en eso. Entonces va a estar, es con flexión. ¿Listo? De hecho, ahorita están haciendo mucho una vaina, no sé si usted la ha visto, que el dichoso caballo parqueado, lo que antes están haciendo es lo contrario, le están hiperextendiendo ese el tarso y la tarsocrural y la metatarsofalánica, y el animal va a terminar lesionado de flexores porque la hiperextensión tan brava que están haciendo prácticamente llevan el caballo a plantar. digamos, si ataca el pavimento, la superficie no con palma, sino con pinza, puede Sí. tener problema articular. Podría llegar a presentar, digamos, más que todo yo lo que creería es que puede llegar a ganarle y se vaya y se lesione los extensores. ¿Listo? Porque estaría desgenerando, o sea, lo ideal es que haga esto. Ya los movimientos, todo ese tipo de cosas, ya toca ver la biomecánica del paso. ¿Listo? Pero podría desgenerar lecciones de extensores. O lo contrario, lecciones de flexores. No le entiendo. Los flexores son Ya, tendones. los tendones son que vienen de los músculos. Y esta es la cara de los músculos extensores y los flexores. Todavía Digamos, están todos pasados. los músculos están en la parte de la capa de la escápula porque es tejido blando. ¿Cómo? Ya todos los músculos para la parte articular de ¿Del dedo? sí, el tejido muscular está en la escápula. No, está en escápula, está en brazo y en antebrazo. Lo que está a nivel de metacarpo, metatarso y dedos son tendones que vienen desde allá. Se puede encontrar el tercer músculo interoso y ligamento suspensorio. Sí. Y los músculos lumbricoides, en la mano principalmente. Pero en general son tendones o músculos tendonizados como el ligamento suspensorio. Pero vientres musculares van a estar es acá. Bien. Adel. Bueno, rotación, no tengo una imagen para mostrar, pero eso es rotación, una articulación que dé vueltas. ¿Listo? Finalmente son en artrosis, ya miramos bien qué es eso. ¿Vale? Esto se llama circunducción, cuando se junta todo. Rotación, flexión, extensión, circunducción. ¿Vale? Abducción y aducción. Tengo que buscar de animales, yo sé, cada semestre digo lo mismo, pero soy más flojo que ustedes. Bien. Abducción, no, ¿quién le dijo? Alejar del plano longitudinal medio. Aducción, acercar al plano longitudinal medio. Entonces, abducción, aducción. ¿Listo? Abducción, aducción. Cuando un animal gira, por ejemplo, en un cambio de dirección, va a abducir uno y abducir el otro. ¿Listo? Cuando ustedes van a dar un abrazo con amor, primero abducen y después abducen. ¿Listo? Eso. Que les quede claro. Estos movimientos son muy marcados en humanos, primates y gato. Algo marcados en el perro, pero limitados en el mismo perro y no lo tienen los ungulados. Lo que es pronación y supinación. Pronación, mírense en la palma de las manos. Supinación. Supinación, mírense en la palma, perdón. Ahora volteen a verse el dorso. Eso es pronación. Los movimientos, si se dan cuenta, ¿desde dónde vienen? Desde proximal del antebrazo, prácticamente desde el codo, ¿no? Eso se refiere gracias a los huesos que hay en esa zona. Bien. El gato lamiéndose la palma de la mano es un animal en supinación. Dele. Bien, dele. Ahora las articulaciones otra vez. Las articulaciones de acuerdo a su clasificación numérica. Ahí me falta un título. Las clasificaciones, las articulaciones las vamos a clasificar de acuerdo. Uy, ¿qué dije? Las articulaciones las vamos a clasificar de acuerdo a varios tipos. Uno de acuerdo a su número. ¿Número de qué? De huesos. Dos de acuerdo a sus movimientos. Tres de acuerdo a sus estructuras anatómicas que los unen. Y cuatro de acuerdo a su complejidad. Bien, entonces una articulación puede tener esas cuatro clasificaciones.
Entonces pongan cuidado porque eso no es tan sencillo. ¿Puedo repetirlo? De acuerdo a su complejidad. Las voy a repetir otra vez, espérense. Numérica, de acuerdo al número de huesos que une. ¿Qué es una articulación? Es que no les dije la definición. ¿Qué es? Ya leyeron en la DAIS, ¿cierto? ¿Algo que articula? ¿Qué es una articulación? Una superposición de huesos con tejido. La unión de dos o más huesos mediante cualquier tipo de tejido anatómico. Unión de dos o más huesos. Entonces, de acuerdo a su número tenemos articulaciones simples. ¿Unión de cuántos? Dos huesos. En este caso tenemos el hombro del caballo, la unión entre la escápula y el húmero. La articulación humeral o del hombro, articulación simple de dos huesos. Articulaciones compuestas, más de dos huesos. En este caso la articulación antebraquiocarpal, este es del caballo, tenemos el radio articulado con la primera línea de carpus. Bien, ahí está Laura, Luisa, Lucía, Laura. Escríbame ahí porfa también carpus, traer carpus. Entonces miren que hay 1, 2, 3, 4 huesos, ¿sí? Es una articulación compuesta, ¿entendido? La articulación del codo entre el húmero, el radio y la ulna, ¿qué sería? ¿Simple o compuesta? Compuesta. Dele. Otra vez. Este. De acuerdo a su complejidad, tenemos sencillas y complejas. Sencillas, donde las estructuras son externas, no hay ligamentos internos. Y complejas, donde tenemos estructuras intraarticulares. Por ejemplo, la rodilla, que tiene ligamento cruzado craneal, ligamento cruzado caudal, menisco lateral, menisco femoral y los ligamentos meniscales, que son como 5. ¿Bien? Entonces esa es compleja. Pero en este caso tenemos la del codo, que lo único que tiene son ligamentos colaterales laterales y colaterales mediales. Y por dentro no tiene nada, simplemente las superficies articulares. Entonces es una articulación compuesta simple. Y esta es una articulación compuesta compleja. ¿Podría repetir? O sea, según complejidad, ¿son sencillas o complejas? ¿Sí que es? O sea, las sencillas. Complejas que tienen estructuras entre las superficies articulares, meniscos, discos, ligamentos, ¿sí? Y sencilla es que entre las superficies articulares no hay nada, solamente líquido o el tejido que las une ya. Bien, por ejemplo el codo. El codo, de acuerdo a la numérica, es compuesta, pero de acuerdo a su complejidad es sencilla. Son solo superficies articulares. La rodilla, de acuerdo a su numérica, es compuesta. Fémur, tibia, patela. Pero es compleja porque tiene meniscos, tiene ligamento cruzado craneal, ligamento cruzado caudal. Los meniscos tienen una cantidad de ligamentos que los vamos a ver, pero pues ahora no los asusto por ahora. De acuerdo a su movimiento. Entonces van a ver sinartrosis. Las sinartrosis son que no tienen movimiento. Por ejemplo, las suturas del cráneo no se mueven, ¿sí? Por ejemplo, esta es la sutura nasomaxilar, ahí no hay movimiento. Sinartrosis. Anfiartrosis, movimientos limitados. Uy, sí, venga, pero póngalo para acá. Movimientos limitados, ¿listo? Se deshidratan, se desmayan, se demandan por el calor. Movimientos limitados. No, el calor. Vuéltale un rato por ahí. Tengo aire en el cabo. ¿Cómo? De la camiseta negra, Uy, sí. manga larga. Bueno, anfiartrosis, movimientos limitados, generalmente son movimientos de deslizamiento. Entonces tenemos las articulaciones entre los procesos articulares craneales y caudales de las vértebras, o sea, las articulaciones interarcuales, ¿sí? Que vimos el viernes, no el sábado, y las que están entre los cuerpos vertebrales por medio de los discos intervertebrales que hacen movimientos de fuelle. ¿Se acuerdan que les contaba eso? Que hacen este tipo de movimientos, les ponen la columnita y les dicen vueltas. Anfiartrosis. Diartrosis, movimientos en un solo eje.
Dele para adelante, porque aquí están las dos. Movimientos en un solo eje. El codo, ¿qué quiere decir un solo eje? Solo flexionan y extienden. Solamente en adelante o para atrás. Flexionan o extienden. Y las enartrosis, tenemos el hombro, dele para adelante, o la cadera. Las enartrosis hacen circunducción, rotación, flexión, extensión. ¿Sí? Entonces tenemos el hombro y la cadera. Bien, esos son los movimientos. Esa es la clasificación de articulación según movimientos. Sí, anfiartrosis, La primera, la sinartrosis, no hay movimiento. Anfiartrosis, enartrosis, movimientos de rotación y circunducción. ¿Listo? Ahora, la clasificación más importante, de acuerdo a los nexos o de acuerdo a la anatomía de los nexos ligamentosos. ¿Qué quiere decir de acuerdo a la anatomía de los nexos ligamentosos? De acuerdo a de lo que están hechas esas estructuras que unen los huesos. ¿Bien? ¿Claro? Me imagino que sí, porque no dijeron nada. Con el dedito. Primero vamos a encontrar articulaciones fibrosas. ¿Qué quiere decir que sean fibrosas? Que lo que une los huesos es tejido fibroso. Ya vieron tejidos esenciales en histología, ¿cierto? ¿Qué van? Tejido conectivo ya. Tejido conectivo. ¿Cómo es el tejido conectivo? Entonces las fibrosas las vamos a subdividir en suturas, las del cráneo, la unión entre los huesos planos del cráneo, no los irregulares, porque recuerden que teníamos la sincondrosis interesfenoidal y la sincondrosis esfenoccipital. Unión entre los huesos planos del cráneo. Y recuerden lo que hablaba en clase, que es que cuando el animal nace, esto está unido por tejido fibroso, que hace que los huesos puedan ser más maleables al momento del canal del parto y le den espacio al cerebro para crecer, ¿cierto? Bien. Gónfosis. La unión entre un alvéolo dentario y la raíz dentaria. Creo que esa es la única excepción a nivel de articulaciones, porque la definición de articulaciones es la unión de dos o más huesos, pero los dientes no son huesos. ¿Bien? ¿Qué son los dientes? Los dientes son órganos aparte. ¿Cómo decir que es el corazón? Pues el corazón. ¿Puedes repetir qué es gónfosis? La unión entre el hueso alveolar y la raíz dentaria se da mediante ligamentos que se conocen como ligamentos periodontales. Las suturas y las gónfosis, de acuerdo a su movimiento, son sin artrosis. ¿Listo? Las suturas sufren a medida que el animal va creciendo en un proceso que se llama sinostosis. Y sinostosis es la osificación fisiológica de algunas articulaciones. Y cuando digo fisiológica, quiero decir que es esperada, que es normal, que eso tiene que ocurrir. ¿Listo? Una cosa es sinostosis y otra cosa es osteoartrosis, por ejemplo, o artrosis, que ya serían procesos patológicos de osificación. La sindesmosis, última clasificación o última subclasificación de articulaciones fibrosas, se da entre dos huesos largos o a lo largo de la diáfisis de dos huesos largos y la unión se da por tejido conectivo. Por ejemplo, la unión entre el radio y la ulna, que en el caballo, cuando termina de crecer, se osifica. Entonces, ¿cómo se llama esa osificación? Sinostosis. Dele para adelante. Ahí aparece sinostosis.
¿Cuál es la sindesmosis en el caballo más obvia? La unión entre el tercero, segundo y cuarto hueso metacarpiano. Cuando miren ahí se van a dar cuenta de que hay como un tejido amarillito por acá, café. Eso es tejido fibroso que pega al segundo y al cuarto hueso metacarpiano con el tercero. Eso es una sindesmosis. Dele para adelante. De esa sindesmosis existente o no depende de los movimientos de supinación y pronación. Luisa, cuéntame. Profe, ¿podría repetir lo de sindesmosis? Es que está bien Unión entre conmigo. dos huesos largos Sí, dos huesos largos. en su diáfisis por tejido conectivo. Entonces vean, las esqueletos antebraquiales del bovino, equino, cerdo y perro. El del perro es muy similar al del gato. El bovino, toda esta sindesmosis genera una sinostosis en la diáfisis, miren. Y si en estos espacios hay tejido conectivo. La sinostosis es que ese tejido conectivo se osifica. En el caballo, la sindesmosis es proximal y medial, o en el tercio medio, perdón, es sinostosis. En el cerdo hay sinostosis proximal y distal. ¿Se mueven estos entre ellos? No, no hay cómo. Miren que no hay cómo. Pero en el perro y en el gato y en el humano son separados. Y aquí en el medio lo que vamos a encontrar desde el tercio medio hacia el tercio distal un músculo que se llama el pronador cuadrado. Y que es un músculo que se encarga de pronar. Hacer esto. ¿Listo? Entonces están separados. Entonces ya ven por qué el bovino, el equino y el cerdo no tienen movimientos de pronación y supinación. Porque el radio y la ulna no se desliza entre ellos. Mientras que en el perro algo, y en el gato y en el humano ni se diga. ¿Listo? Miren también la biología de un animal. Si un animal se sube a los árboles y es ágil, bien, pues muy probablemente tenga el antebrazo de esta forma. Pero si un animal está hecho para soportar peso y ¿sí? en sus antebrazos, pues lo que va a hacer es fusionar sus huesos para hacer un hueso mucho más fuerte. ¿Entendido esa parte? ¿Claro? Dele para adelante. Segunda clasificación de acuerdo a la anatomía de sus nexos ligamentosos. Cartilaginosas. ¿Qué creen que une las articulaciones cartilaginosas? Cartílago. Cartílago en este caso, cartílago de tipo hialino. ¿Listo? Hay dos tipos de cartílago, hialino y fibrocartílago. Bien. La primera subclasificación son dos, sincondrosis y sínfisis. La sincondrosis es la unión por cartílago hialino. Y tenemos, por ejemplo, la unión entre las epífisis y las diáfisis mediante las protáfisis. Esto es un hueso largo de un animal joven y este es el cartílago hialino. La osificación se conoce como osificación endocondral, o sea que desde adentro, la parte interna del cartílago hacia el lateral. Esto en una radiografía se ve así, miren, se ve como si fueran distintos huesos, porque el cartílago no tiene densidad, entonces el RX lo atraviesa por completo y llega a la placa. Bien, eso es una sincondrosis. ¿Cómo se llama esa osificación? Dele para adelante. Sinostosis. Acá crecen los huesos largos. Entonces de una vez lean qué es osificación endocondral y qué es osificación intermembranosa. Tarea, copien ahí, que algún día les voy a preguntar. Los del grupo 2, digan eso en el grupo 2, porque uno les dio la gana meterme en el grupo, ya no quiero. Entonces, si no es que tenemos que hablar mal de usted, pues abren otro grupo y hablen mal de mí. Bien, pero entonces ahí les dejo esa tarea para todos. ¿Qué es osificación Endocondral e intermembranosa. Bien, ahí está. Dele para adelante. La otra subclasificación de articulaciones cartilaginosas son las sínfisis. Es la unión de dos huesos generalmente planos o irregulares mediante fibrocartílago. Entonces tenemos la sínfisis pélvica dividida en sínfisis púbica y sínfisis ciática y la sínfisis mandibular. Donde hay otra sínfisis, la unión entre los cuerpos vertebrales, que se da por el disco intervertebral, que es un disco de fibrocartílago. ¿Listo? La sínfisis en el caballo y en el cerdo se sinostosa, ¿no? Es una sinostosis, se vuelve una sinostosis cuando envejece. No envejece, no, cuando maduras. Dele para adelante. Ahora vienen las chéveres. Por último,
cuanto a articulaciones, las articulaciones, última clasificación, son las sinoviales. Uy, me cansé de hablar. Las índices también son de tipo de anillo. No, fibrocartílago. Es la unión de dos o más huesos mediante un espacio. Hay un espacio entre las superficies articulares y en ese espacio va a haber líquido sinovial. ¿Listo? Ese líquido sinovial se conoce así, tiene una característica de que es viscoso. Y esa viscosidad pues se la adiciona al plasma de unos compuestos que se conocen como aminoglicanos, glucosaminas, y que le dan una viscosidad como si fuera parecida a la clara del huevo. ¿Sí? Es como si fuera clarita de huevo, así todo viscoso. Lo que hace es evitar, porque estas son las articulaciones más móviles que van a ver. Toda articulación sinovial es una articulación móvil, va desde anfiartrosis hasta anartrosis. O sea, se va a mover sí o sí. ¿Listo? Entonces lo que va a haber ese líquido es que las superficies articulares no tengan fricción. Es como el aceite del carro. ¿Listo? Ese es el famoso líquido que se robaban de las rodillas. ¿Se escucharon? Ese, sí. ¿No se lo robaron? Bueno. ¿Sí? Ya yo sé que hay varios ya con 20 años y se van a parar y ay, yo iba a ser futbolista, iba a ser voleibolista, pero ya no tenía. Bueno, ¿qué más tienen esas articulaciones sinoviales? Tienen una membrana sinovial. Esa membrana sinovial la recubre por completo y es la que produce el líquido sinovial. Está hecha por unas células que se llaman sinoviocitos. Sinoviocitos con C, no de ocitos, sino citos. ¿Qué más tienen? Una cápsula fibrosa que la refuerza y le da fortaleza. En algunos casos, esa cápsula fibrosa se condensa en ligamentos colaterales. Colateral lateral, colateral medial o colateral caudal, dependiendo de la articulación. Vamos a ver. Porque cuando hay un problema en las articulaciones sinoviales, usted se hace el estudio que le hacen. ¿El qué? El estudio de las infiltraciones que le hacen. Las infiltraciones se usan para calmar el dolor o si es PRP para recuperar cartílago principalmente. Pero digamos pueden hacer el estudio porque está ausente ese fluido. Que se baje el líquido, generalmente tienen que ser daños en la membrana. La membrana por traumas, por inflamaciones recurrentes, la membrana se fibrosó, la membrana sinovial, y se perdieron sinoviocitos. Pero uno puede sacar líquido sinovial, hacerle un examen y el líquido se va a volver a producir. Si no se produce líquido es porque la membrana está dañada. La membrana sinovial se dañó. Una falta de sello. ¿Cómo? Una falta de sello, una fuga. Sí hay fugas que se producen los famosos higromas. Los higromas, pero la cápsula recuperaría y la cápsula volvería a producir. El asunto es, si no vuelve a producir es porque algo la dañó. Traumas, inflamaciones, artritis sépticas, ¿sí? Que terminan inflamando y dañando la cápsula. Como secundaria a ese tipo de afecciones se podría perder. Pero normalmente el líquido, la cápsula vuelve a recuperarse y generar líquido. Pero si ya se dañó bastante, va a ocurrir eso. No, sobreproducción no, de pronto lo que puede haber es ruptura, que salga el líquido y además haya plasma y además que haya sangre que genere los famosos higromas, que son unas bolsas articulares que se hacen, ¿listo? Unas bolsas como las articulaciones. Eso se trata médicamente, generalmente se drena, se colocan vendajes de Coban, se coloca corticoide, atropina y se sigue haciendo ese procedimiento hasta que cura. Digamos en la parte articular para evaluar si una articulación tiene una falla, las infiltraciones solo ayudan para dormir. Bueno, la infiltración sirve uno para el tratamiento, corticoides o anestésico local. Dos, para las fallas ya tenemos radiografías o artroscopía, para ver qué es lo que es. O resonancia, resonancia magnética. Y en la perspectiva de que mejore la biomecánica, pues la articulación. Puede decir que el daño está ahí, y eso por ejemplo se utilizan bloqueos diagnósticos en caballos. Entonces, por ejemplo, si yo considero que puede haber un síndrome, digamos, de navicular, ahí la parte de la articulación podotroclear,
entre falange media y falange distal, el hueso navicular y los tendones de los flexores y todo ese receso sinovial, la prueba de pinza me generaría dolor y una infiltración entre los talones de lidocaína me generaría que el animal dejara de cojear. Ya eso es un diagnóstico de síndrome navicular. ¿Listo? Son bloqueos diagnósticos, si se utilizan en ese sentido. Si no es, van generalmente más arriba. Lo ideal es que la semiología me diga más o menos dónde está para no tener que hechizar el animal desde la punta del dedo hasta el plexo braquial, por ejemplo. Bien, pero esos son los bloqueos diagnósticos. Se pueden utilizar para diagnósticos, sí. Los meniscos se recuperan con el tiempo. Aquí ya le duelen las rodillas porque tiene los meniscos jodidos. Hay terapia que evita que se dañen, nutracéuticos, aminoglicanos, glucosamina, colágeno, reducen el daño. Pero hermanos, generalmente dependiendo del daño es quirúrgico. Dependiendo del daño, yo no le voy a decir que ya no le sirve, no es sus radiografías ni nada, pero dependiendo del daño. Ah, bueno, porque entonces empieza a fortalecerse, pero si el daño está, miren, algo de articulaciones, muchachos. Pero termino y entienden una cosa. 2. Las superficies articulares tienen cartílago hialino que no es vascularizado y no es inervado. Y se nutre mediante este hueso esponjoso que está aquí en las epífisis por difusión, la cara interna y la cara externa la nutre el líquido sinovial. ¿Por qué no es vascularizado y no es inervado? Porque dolería caminar, dolería vivir. Todo el tiempo los huesos chocando. Bueno, no emocionalmente como les pasa a ustedes. Bien, no emocionalmente. Yo entiendo el dolor de haberlos traído al mundo sin preguntarles. Listo, es muy duro. Sí, no, yo también le decía a mi mamá, ¿para qué me tuvo? No soy tan viejo como creen. Entonces también alcancé esas etapas emo. También me dieron todo en la vida, entonces también tuve esa etapa emo. A sus papás que les tocó toda la vida duro, pero a los 20 años parecían de 50, pero ya tenían 2 casitas, 3 lotes, ¿cierto? Entonces, no, es difícil. Sí, pero ustedes miran la gente en los años 80, eso vivían en años de perro. Miren videos por ahí. ¿Cuántos tienen? No, tengo 30 y parece una persona de 50 años. Pero es que tanto estrés desde chiquitos trabajando, eso es duro. Pero bueno, el hecho de no hablar de dolor emocional, dolería vivir físicamente. El hecho de pisar y que las superficies articulares chocaran generaría dolor porque, muchachos, el hueso sí es inervado y vascularizado. Recuerden los forámenes nutricios. Bien, cuando una articulación empieza a doler con roce, con golpe, es porque el cartílago ya se dañó y ese cartílago no se recupera. ¿Listo? El menisco puede ser que de pronto si se rompió un poquito por acá cicatrice, pero obviamente habría que ver qué diagnóstico le dieron a usted. ¿Se le salía o qué era lo que le dice? ¿La patela? O sea, este huesito, la patela, se le dio, usted le tiene luxación patelar. De pronto hay fortalecido los ligamentos y evitamos que se le saliera, pero pues ya habría que ver es el surco, porque es la luxación, si es por problema de ligamentos o si es por problema de surco. Ya habría que ver. ¿Listo? Entonces, ojo, cuando les empiecen a doler las rodillas, ya el daño es grande. La cadera, ¿quién lee la cadera? Tampoco así punto. ¿Quién está así de viejo? ¿Alguien dijo cadera por ahí? Sí, ese sí ya estás pero muy ¿Cómo? No, el nervio ciático ya son problemas neurológicos y ya depende también mucho de estar así sentados como estamos sentados todos acá. Bien, malas posiciones. A mí me dolía bastante, sobre todo cuando estuve trabajando acá, que era en el escritorio y en la clínica todo el tiempo. Pero me lo quitó hacer ejercicio. ¿No le volvió a qué? No lo volvió a aplicar. Ah, no, y se quedó quieta. Empezó a dolerle. También ocurre. A mí me da neuritis del ciático en vacaciones y no tengo nada que hacer. Me levanto con unos dolores más relacionados con el fibular. La vejez. ¿Cómo? La vejez. Sí, la vejez. Sí, la vejez. Pero entonces es por estarse quieto. Por ejemplo, usted que entrena muy bien entre el libro.
¿Qué entrena usted? Atletismo. Deje de entrenar. Dejen. Deje de entrenar, ¿qué le parece? Eso es lo malo de hacer ejercicio. Deja uno de hacer ejercicio y le caen todas las cosas. ¿Y qué corre usted? ¿Qué hace? Garrocha. ¿Sí? Bien, qué chévere. ¿Cuál es su récord? 3 metros. Antes me hace 5:40. No. Que fuera el olímpico, ¿no? Pero chévere. No es un deporte muy común y se me hace complejito. Sí, me da mucho miedo, pero lo hago. Pero igual lo hace. De la adrenalina. Todo el tiempo no Bacán, chévere, gran deporte. ¿Alguien más hace deporte acá? ¿Qué hace? Yo, pues, o sea, ya no a nivel profesional. No le entiendo duro. Que ya no a nivel profesional, pero pues yo hago patinaje. Estoy patinando. Oye, ¿quién más? Si alguien tiene deporte y tiene competencia un sábado, un lunes, me dicen, vamos todos a hacer barra. Yo, Me la gusta semana. apoyar eso. Yo tengo la otra semana en Bogotá. Pero bien, lunes o sábado. Ahora preciso el lunes de la evaluación. No sé, todavía. Los que van a apoyar La 5. apoyarla, sí. Viajecito Con la de los Yunis. Y ya dice que no volvió a patinar en la universidad. ¿Y voleibol? Yo casi un mes. ¿No? ¿Nadie más hace deporte acá, partida flojos? Baloncesto. El fútbol. ¿Se juega fútbol? Caminata a la universidad. Partida de flojos. Hagan algo de verdad que Bueno, también vale si van al gimnasio. Sí, es También, claro. No era el cardio. Bueno. Bien, sigamos ya después del receso disperso. Bueno, muchachos, ¿qué más pueden tener las sinoviales? Estructuras internas, discos, meniscos o ligamentos. La rodilla tiene meniscos, son estructuras de fibrocartílago avascularizadas y inervadas que le dan congruencia a la articulación y sirven para amortiguar y mejorar la concusión. ¿Qué es la concusión? Son las fuerzas, creo que, no mentiras, eso fue con los de maestría. Cuando uno pisa, siente como la fuerza arriba, ¿no? ¿Sí me hago entender? O sea, salten y van a sentir en la rodilla, van a sentir en la cadera, bien, van a sentir en la misma columna. Cuando uno pone un hueco en la moto, en mis riñones, eso es concusión. Esa fuerza que sube, que se devuelve. ¿Listo? Esa es la concusión. Entonces ellos sirven para amortiguar eso. Por eso los basquetbolistas, los que juegan basquetbol o mucho deporte de salto, sufren bastante, digamos, de meniscos, es por esos golpes. ¿Listo? Ojo con el atletismo, aquí están los ligamentos cruzados, los que más sufren de ligamentos, y las mujeres sufren más de rupturas de ligamentos cruzados que los hombres, aunque en hombres también da, pero es principalmente por las hormonas, ¿no? La testosterona hace los ligamentos y los tendones musculares más fuertes, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, aunque el entrenamiento todo lo puede, ¿no? Dale para adelante, por favor. Las articulaciones sinoviales van a ser de varios tipos. Vamos a tener de pivote o trocoides. Es un vástago, o sea, un proceso óseo alargado en un anillo y va a rotar. Por ejemplo, la atlantoaxial. ¿Listo? Esto es un trocoide. Esferoidales, procesos redondeados en concavidades y forman movimientos de enartrosis. Silla de montar, literalmente están como encajaditos para que entre, parecen como si fuera una silla de montar de un caballo y donde entraría un jinete. De bisagra o gínglimus, donde hay trócleas. Entonces ahorita el sábado vamos a ver la tróclea del húmero, la tróclea del radio, la tróclea del talo, la tróclea del fémur, y ustedes van a dar cuenta que es una tróclea, es como si fuera una polea. Esas articulaciones solamente son en uno solo sentido, flexión y extensión. Elipsoidales, ¿listo? Son como los procesos elipsoides, ¿sí? O condilares, y generan movimientos principalmente de semirrotación y flexión. ¿Quién? ¿Quieres decir alguien por ahí? No.
O sea, estas, por ejemplo, pivote, trocoide es de rotación, ¿listo? O sea, generan rotación, ese sería un tipo de enartrosis, ¿listo? Bisagra o gínglimo son de flexión-extensión, son todas diartrosis, ¿sí? O sea, así se pueden ir clasificando así como usted dice, pero pues esto es aparte. De deslizamiento son superficies planas, por ejemplo, entre los procesos articulares craneales y caudales de las vértebras y generan movimientos de deslizamiento, o en las intercarpales, por ejemplo, entre los carpos. ¿Listo? Hay estructuras anexas a las articulaciones y en este caso también a tendones, por ejemplo, las bursas y las vainas sinoviales. Este es el corvejón de un caballo y tenemos aquí el extensor digital largo, el extensor digital lateral, ¿listo? Y aquí lo que tenemos son estas vainas sinoviales, que son bolsas de tejido sinovial que envuelven el tendón, le dan líquido y así el tendón pasa entre ellos y no roza. ¿Con qué no va a rozar? Uno, con los huesos, y dos, con los retináculos. Los retináculos son como nexos ligamentosos que van de un hueso al mismo hueso y por donde tunelizan principalmente tendones. Bien, en otro caso la bursa, estos son vainas, envuelven, y la bolsa simplemente está en un solo lado. Por ejemplo, la bolsa subcalcánea o subcutánea del calcáneo y la subtendinosa. Aquí es para que en esta zona donde el talón, digamos, ejerce mucha presión sobre la piel, no vaya a lastimar el tendón. Entonces hay una bolsa sinovial en ese caso. Bien, esas bolsas sinoviales son muy difíciles de ver. Ay, venga. Los que tienen los miembros del caballo, ¿quiénes son ustedes? Ahí podemos hacer un trabajo de recesos sinoviales. Sí, señor. ¿Qué hace? En el miembro fresco se inyecta látex coloreado o se inyecta una resina donde debería ir la bolsa sinovial y esa se expande por todo lado. Entonces podemos intentar eso. Y ese le sirve el proyecto aula de una vez también. ¿Ese látex es el mismo silicona para moldes? No, látex natural. Ese es más barato y es distinto. La silicona para moldes es el caucho silicona, es otra cosa. ¿Dele? Esto es un corte de un tendón en una vaina sinovial. Y ese es el retináculo. ¿Listo? Y ahí es donde estaría protegiéndolo con un colchoncito alrededor para que no roce ni con el hueso ni con el tejido conectivo. ¿Listo? Este corte salutar que ya hemos visto, donde podemos ver, por ejemplo, lo ideal con esas piezas, lo que podríamos hacer es inyectar en esta zona, ¿sí? En fresco, en esta zona a nivel del aparato podotronclear, para que quede todo el receso sinovial, queda el espacio lleno de látex coloreado y ese sería donde estaría el líquido sinovial. ¿Listo? Y podríamos incluso buscar algunas bursas. Esas bursas no se van a ver, cuando se hace la disección se abren y cuando ha muerto el animal se ha perdido el líquido sinovial, entonces por eso es que están este tipo de tejidos, pero con esos miembros frescos podríamos ver qué podemos hacer. Esa imagen del hueso navicular que directamente da sobre la orbital. Bueno, los huesos sesamoideos son huesos que sirven como mayor superficie para que la flexión sea más eficiente en un espacio más corto. O sea, como que hay más superficie para jalar, ¿listo? Para jalar en esa zona. Y si usted lo quita de ahí, este tendoncito va a quedar acá y no va a tener como esta mesetica en donde pueda, digamos, apalancarse. Pero entonces el caballo tiene mayor musculatura en flexión que en extensión. Así digamos como usted lo pone. Sí. Sí, los músculos flexores son mucho más grandes y más desarrollados. Por ejemplo, el músculo flexor digital profundo tiene 5 cabezas. Y está el flexor digital superficial, además, que tiene 2 cabezas. Mientras que a nivel extensor, nada más llega un solo tendón acá, y acá llegan 2 tendones. El del superficial y el profundo. Además hay más hiperflexión que hiperextensión. Hiperextensión puede generar, digamos, daño. ¿Sí? ¿Qué se va a subir eso? Sí, se sube, sí, porque es como y aplicaciones, ¿no? Pues un poco, son muy largos. Estos son inflamaciones, digamos, a nivel de lo que es la articulación anteroracocarpal, la articulación, digamos, en el metacarpofalango, todo el nudillo, ¿no? Estos pueden ser hibromas, pueden ser inflamaciones, pueden ser artritis, muchas cosas pueden ser. Dele. Bien, esto es un
tarso normal de caballo. Esto es un famoso, lo que dicen es paranduro o una osteoartritis, digamos, en el corvejón. Miren cómo se ha perdido la arquitectura, ¿no? Toda esa parte ósea. Y aquí, por ejemplo, aunque pareciera algo normal, por aquí está normalito y está este ratón intraarticular que eso puede estar generando una cojera tremenda. Dele para adelante. Bueno, sigue músculos, pero no creo que alcancemos.